Bueno, vamos a ver cómo gestionar el código asíncrono en JavaScript, que es un tema importante y complicado porque estamos acostumbrados a otro tipo de lenguajes en los cuales la programación es más secuencial, ¿vale? Una instrucción va detrás de la otra, como aquí en la columna esta de la izquierda, en un modelo síncrono, y hasta que una instrucción no termina no continúa la siguiente. Evidentemente hay instrucciones de control de flujo, bucles y condicionales, pero bueno, en principio si tú pones una instrucción detrás de otra, hasta que una no termina no se empieza a ejecutar la siguiente. JavaScript utiliza un modelo de ejecución asíncrona en la cual hay muchas instrucciones, básicamente las que implican algún tipo de trabajo, llamadas al exterior, por ejemplo, llamada a un servidor, o conexión con una base de datos, hacer un select en una base de datos, guardar datos, recuperar datos de la base de datos, o, por ejemplo, podría ser incluso hacer cálculos matemáticos complejos que requieran, que tengan un coste computacional alto. ¿Vale? Todas esas operaciones no se hacen de manera secuencial, sino que se hacen de forma asíncrona. Es decir, cuando yo lanzo una operación de ese estilo, realmente mi código no espera que termine la operación, sino que continúa. La operación se está ejecutando en otro contexto. En el caso de Fetch, Fetch es una petición JavaScript a un servidor, una petición HTTP. Ya lo veremos con más detalle cuando lleguemos a la parte del cliente. Y el Fetch no se espera a que el servidor responda, continúa la siguiente instrucción que obtenga en mi código. El fetch se ejecuta como en otro contexto, es como que lo ejecuta el sistema, ¿vale? Y cuando el sistema recibe esa respuesta del servidor, avisa a mi código de alguna forma de que ya se ha recibido esa respuesta, ¿vale? Pues lo que vamos a ver hoy son esos mecanismos con los que JavaScript nos avisa a nuestro código de que ya está terminada esa operación asíncrona. Esto que tengo aquí es un tutorial, un artículo que es bastante interesante, está muy bien escrito y explica muy bien el modelo de concurrencia de JavaScript. No vamos a verlo con detalle, solo vamos a ver desde el punto de vista práctico cómo se maneja la asincronicidad en JavaScript, pero si os interesa saber un poquito más del modelo de código asíncrono en JavaScript y en qué se diferencia de otros lenguajes, os recomiendo que os leáis este artículo. Bueno, y vamos a ver aquí cómo se trabaja con código asíncrono en JavaScript en el contexto de las operaciones con bases de datos, porque es uno de los casos de uso típicos en los que todas las operaciones se hacen de forma asíncrona, estéis utilizando la base de datos que estéis utilizando. Aquí vamos a ver ejemplos con una librería que se llama CanexJS, que es una pequeña capa de abstracción por encima de una serie de bases de datos relacionales. A mí me gusta porque es SQL en el sentido de que puedes utilizar todo lo que sabes de SQL, pero pues te facilita ciertas tareas. Por ejemplo, los select, en lugar de devolverte las filas de la base de datos en crudo, pues te devuelven objetos JavaScript con sus campos y tienes los datos en un array y son mucho más cómodos de trabajar con ellos. No obstante, podréis ver que estéis usando la base de datos que estéis usando, la que queráis, sea relacional o no. La mayor parte de operaciones, por no decir todas, se van a realizar de forma asíncrona. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo se programa este código asíncrono. Bueno, evidentemente antes de poder realizar operaciones con una librería necesitamos instalarla. Aquí tenéis en la web de Canex las instrucciones de instalación. Básicamente se instala como todos los paquetes de JavaScript con npm. Primero hay que instalar Canex y luego la base, el driver de la base de datos en sí con la que vayáis a trabajar. Canex es compatible con una serie de bases de datos relacionales, como hemos dicho. Bueno, y por otro lado, para ver qué pinta tiene el código JavaScript asíncrono, tenemos aquí un pequeño proyecto de ejemplo que intenta ilustrar un poco cómo se podría acceder desde una API REST a una base de datos. En nuestro caso, como hemos dicho, usando la librería Canex. Vamos a usar una base de datos SQLite porque es sencillo de manejar. Básicamente no necesitáis ni siquiera un servidor de base de datos, es simplemente un fichero que está en una carpeta en local y así no nos complicamos la vida, no tenemos que instalar un servidor aparte como en otras bases de datos relacionales. Bueno, aquí tenéis el código del API REST que de momento está vacío, no hace prácticamente nada. Lo único que hace de momento es conectarse con la base de datos que ya ha sido creada. Aquí tenéis la sintaxis de cómo se hace el require de Canex y cómo se le especifica a Canex dónde está la base de datos, en nuestro caso como veis en un fichero local, y de qué tipo es, SQLite 3, como hemos comentado. Bueno,
Pues vamos a ver cómo implementaríamos algunos casos de uso de este API REST. El primero sería obtener todos los usuarios de la base de datos. La base de datos realmente tiene una única tabla que es usuarios. O sea que básicamente en términos de SQL lo que necesitamos es un select from usuarios. Vamos a ver cómo se haría eso en Canex. Si os leéis la documentación veréis que aquí es para hacer, aquí es donde se explica para hacer queries, y entre las queries que se pueden hacer, básicamente el select básico sería este. Vale, aquí tenemos un par de ejemplos y parece que más o menos esto es lo que nosotros querríamos hacer. Pues en nuestro contexto sería canex.select .table usuarios. La tabla usuarios ya está creada en la base de datos SQLite, la ha creado con una herramienta en línea de comandos, pero hay varias formas de crearla. De hecho, hay un script que se llama createDB, que luego veremos el funcionamiento, de momento no, porque está lleno de operaciones asíncronas, ¿vale? Es un buen ejemplo de cómo ir encadenando una operación asíncrona detrás de otra, ¿vale? Porque tenemos el canex.select tabla usuarios. Si miráis la documentación de Canex veréis que el resultado que te devuelve Canex es básicamente un array JavaScript con los campos de objetos, con cada uno con los campos correspondientes a las columnas de la tabla. Luego, realmente en términos de aplicación web, podría ser esto directamente lo que yo ya enviara al cliente serializado en formato JSON. Por desgracia esto no va a funcionar, porque como hemos comentado en JavaScript, todas las operaciones de base de datos son asíncronas. Y eso quiere decir que esta instrucción no se espera a que el select termine, sino que sigue inmediatamente. Con lo cual pasaría que estaría enviando al cliente una respuesta, o sea, un resultado, mejor dicho, que todavía no se ha formado, todavía no está creado, porque el select tardará un cierto tiempo en ejecutarse. Entonces vamos a ver qué mecanismos tiene JavaScript, qué construcciones hay en el lenguaje para poder especificar que yo quiero ejecutar este send, pero solamente cuando ya se haya terminado el select, cuando se haya terminado la operación asíncrona. Bueno, el método clásico para manejar código asíncrono en JavaScript son los callbacks. Los callbacks no son nada raro, lo venimos usando todo el rato. Esto de aquí no es ni más ni menos que un callback. Básicamente son funciones o código en general que se ejecuta cuando determinada operación termina, ¿vale? Determinada operación asíncrona. En el caso de este callback es básicamente cuando recibimos una petición HTTP de un cliente a esta URL, ¿vale? Pues de alguna forma el sistema nos avisa de que se ha recibido esa petición ejecutando este callback. Normalmente, como veis, los callbacks suelen tener una serie de parámetros que nos permiten hacer nuestro trabajo. En el caso de esta función, pues básicamente el trabajo es analizar lo que viene en la petición y enviar lo que va en la respuesta, lo que debe ir en la respuesta. Canex también puede trabajar con callbacks y si miráis la documentación veréis que lo que hay que hacer es ponerle detrás a la operación que yo quiero hacer as callback. Y esto es lo que va a recibir el callback que se va a ejecutar cuando la operación termine. En este caso el select. Si miráis la documentación veréis que el callback para el caso del select tiene dos parámetros. El primero que si es distinto de un definite te dice qué error se ha cometido o qué error ha sucedido, y el segundo es ya el resultado de la operación, ¿vale? Luego, realmente este resend no debería venir aquí, sino que debería venir dentro del callback, que es el sitio donde yo estoy seguro de que la operación ya ha acabado, ¿vale? Y por tanto ya puedo lanzar la respuesta. Bueno, aquí básicamente me faltaría chequear si ha habido algún error, que eso sería si la variable error es distinta de un definite, o en términos booleanos si la variable error es true es que ha habido un error, con lo cual yo lo que haría sería enviar un código de estado 500 indicando que ha habido un error en el servidor, ¿vale? Y ya enviaría en el cuerpo de la respuesta pues un mensaje de error con la base de datos y pues le concatenaría, ya que estoy, el error, mensaje de error que me devuelve Canex. Y en caso de que no haya habido error, pues ya directamente envío el resultado de la operación. Vamos a chequear que esto funciona correctamente.
Vamos a poner en marcha el servidor. Vale. Y vamos a ver si funciona. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos los dos usuarios que generan la base de datos. Bueno, pues ya hemos visto cómo se trabaja con callbacks. Pero ¿qué pasa si queremos encadenar varias operaciones asíncronas una detrás de otra? Que cuando termine una empiece otra y así sucesivamente. Vamos a poner un ejemplo que realmente no tiene sentido, pero es para que el código del ejemplo sea sencillo y no nos distraigamos con los detalles. Entonces, después de haber hecho el select de los usuarios, vamos a lanzar otro select para ver cuántos usuarios hay. Ya digo que no tiene sentido, porque podríamos contar simplemente el número de posiciones en el array de resultados. Pero como es simplemente para ilustrar cómo se lanzaría otra operación asíncrona. Bueno, entonces vamos a lanzar otro select que se debe ejecutar en caso de que el anterior haya tenido éxito, que nuestro código correspondería con esta rama de aquí. Realmente sería el mismo select de antes, porque yo quiero hacer un can de todos los usuarios que hay. Y ahora, si miráis la documentación, veréis que esto se hace así. Yo quiero contar en principio todas las filas y le voy a dar un alias, ahora veréis para qué. ¿Vale? Lo mismo que antes. Tengo un callback, una función que tiene dos parámetros, el error y el resultado que voy a llamar result2 para que no colisione con el res que tengo de antes. Vale, si miráis la documentación, pues veréis que el resultado este es un poco raro, un formato un poco extraño. Es un array de una única posición, por eso pongo posición corchetes 0, y dentro de ese array hay un objeto cuyas propiedades se corresponden con los alias que le hayas puesto aquí. Podrías contar varias cosas, en cuyo caso tendrías varios alias, pero yo solamente tengo un alias que es total, que es una propiedad del objeto. En este caso, pues eso sería el valor que yo busco. Entonces, ya lo tengo aquí guardado en una variable local. Y si ahora quisiera enviarlo al cliente, pues de alguna forma vamos a hacerlo de esta forma. Creamos un objeto JSON, le ponemos una propiedad total que tiene el valor de la variable total y una propiedad datos que tiene los resultados que yo quiero enviar, el array de resultados. Y ahora ya, en lugar de enviar este res que enviábamos antes, pues enviamos el objeto con la metainformación. En este caso solamente como metainformación estaría el total de resultados. Vamos a ver si ha funcionado. Veis que efectivamente aquí tengo el total y los datos por otro lado. Luego esto de ir llamando a un callback después de otro, en realidad como funcionar funciona. Pero fijaos lo que genera esto a nivel de código. A nivel de código el problema está en que aquí tenemos la función que representa el primer callback y la función que representa el segundo callback, si os fijáis, está dentro de ese primer callback. Es como que cada vez el siguiente callback, correspondiente a la siguiente operación asíncrona que llamemos, se va a quedar dentro del callback anterior, produciendo una especie de pirámide de funciones que están una dentro de la otra. Y eso es, pues en código, cuantas más operaciones asíncronas encadenes, más difícil va a ser de leer. Ya, de hecho, es que la estructura resulta un poco ilegible si no estás acostumbrado a usar callbacks. Eso es lo que se conoce genéricamente como el callback hell, el infierno de los callbacks. Cuando utilizo una operación asíncrona con un callback, vale, pero cuando encadeno varias, ya el código se convierte en un infierno. Por cierto, me estoy dando cuenta de una cosa y es que esta variable que tengo aquí, la he metido al principio para ilustrar que realmente esto no era una operación síncrona, me sobra, con lo cual el código se debería quedar así. Además se llamaba igual que otra variable que hay por aquí, con lo cual me induce un poco de confusión. Bueno, pues con la idea de intentar solucionar un poco este problema de los callbacks, que no generan código no demasiado legible, surgió una abstracción que se llaman las promesas. Las promesas son una abstracción de las operaciones asíncronas que generan un código bastante más legible que los callbacks. Sin ser el código trivial, si no conoces cómo funcionan las promesas, sí que es mucho más sencillo de entender. Para ver cómo funcionan las promesas a nivel más básico, nos hemos venido a un navegador, ¿vale? Y vamos a lanzar una petición contra un servidor. Ya hemos visto antes que eso se hace con la operación fetch. Fetch y la URL del servidor
al que tú quieras lanzar la petición, o la URL a la que quieras lanzar la petición en términos generales. Fetch lo que devuelve es precisamente una promesa. Lo podemos ver aquí en la consola del navegador, que vamos a hacer una cosa que es lanzar el fetch e inmediatamente después, por eso lo pongo en la misma línea, vamos a imprimir que ha devuelto el fetch. Veremos que efectivamente es lo que el navegador llama una promesa y que además tiene aquí una cosa que pone pending. Eso es el estado de la promesa. Una promesa es una operación asíncrona. Entonces una operación asíncrona puede haberse iniciado pero todavía no haber terminado, puede haber terminado bien o puede haber terminado en error. Y esto técnicamente se corresponde con tres estados, que es pendiente, pending, cumplida, fulfilled, o rechazada, rejected, ¿vale? Que todavía no ha terminado, terminado ok, terminado con error. Como este console log lo he hecho inmediatamente después de lanzar el fetch, todavía no ha dado tiempo a que la promesa hubiera terminado, es decir, que la petición HTTP hubiera recibido una respuesta del servidor y por eso estaba pending. Si ahora imprimo la promesa, veré que ya está en estado fulfill, ya se ha cumplido. Y las promesas, siempre cuando están cumplidas, tienen un resultado, ¿vale? El tipo de resultado dependerá del tipo de operación que yo haya hecho. Yo he hecho una petición HTTP y espero obtener a cambio una respuesta HTTP. Veis que el resultado de la promesa es un objeto response. Si miráis la ayuda de JavaScript, veréis que la clase response, que es propia del navegador, básicamente, pues quiero decir de los APIs de JavaScript en el navegador, no los APIs de JavaScript en el servidor que venimos usando nosotros, pues es una clase que tiene una serie de campos que te dicen pues los datos de la respuesta. Es un poco el caso inverso al que tenemos nosotros. Para nosotros response es un objeto de escritura en el que tú haces cosas y para un navegador response es un objeto de solo lectura en el que ve la información y poco más. Entonces, para procesar una promesa en código, ahora veréis cómo se hace exactamente, pero es como que tú dices cuando se haya cumplido la promesa, y eso se dice en la sintaxis de promesas con nombre de la promesa .den, que tiene esta connotación de cuando se cumpla, entonces quieres ejecutar determinado código. Y ahora lo que yo voy a poner aquí lo podéis entender como que es un callback. Lo que pasa es que es un callback que no se pone de la forma que estamos acostumbrados, sino que se pone aquí dentro del den. Aquí es un poco incómodo porque lo tengo que escribir todo en la misma línea, pero bueno, no tiene demasiada importancia, es un código sencillo. El parámetro de este callback, ¿qué va a ser? Va a ser el resultado de la promesa, en nuestro caso que es un objeto de tipo response. Le doy el nombre que yo quiera, realmente, lo que me importa es que eso es de objeto response, es un objeto de tipo response. Vale, ¿y ahora qué puedo hacer aquí? Pues bueno, por ejemplo, vamos simplemente a imprimir algún dato de la respuesta. Vale, si miráis la documentación de la clase response, veréis que, por ejemplo, hay un campo que es status, que es el código de estado HTTP. Que no me sobre ni me falten paréntesis. ¿De acuerdo? Y ves que ya se imprime este 200, que es el código de estado que nos ha devuelto el servidor de la web. Bueno, pues vamos a ver cómo trasladar esta idea de las promesas a código Canex, que es el ejemplo que venimos haciendo. Entonces, realmente si miráis la documentación de Canex, veréis que los select y las otras operaciones de Canex en realidad lo que devuelven de forma nativa son promesas, ¿vale? El .callback este lo que hace es de alguna forma transformar el resultado de lo que devuelve Canex en algo que puedo utilizar con callbacks. Pero lo que devuelve Canex de forma nativa son promesas. Luego, básicamente, lo que yo puedo hacer con esto es encadenarlo con un den. Típicamente los den no se suelen poner así porque si no el código quedaría demasiado largo hacia la derecha, entonces se suelen poner así para que el código quede más legible. Ahora lo veréis cuando encadenemos varios den. Entonces ya hemos visto que en el den hay que pasarle una función que sería el callback en caso de éxito de este select. Luego veremos qué pasa en caso de error. Y este callback recibirá automáticamente un parámetro que ya hemos visto que en caso de éxito son los datos resultantes, ¿no? Las filas resultantes en forma de objetos JavaScript. Vale, pues lo que yo voy a ir haciendo es todos los datos, porque tengo los datos en sí y la cuenta, me los voy a ir guardando en una especie de variable que me defino aquí, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que
ese campo datos de la variable objeto, ¿vale? Va a ser los datos que tengo aquí, ¿vale? Ahora, quiero lanzar la siguiente operación asíncrona. La siguiente operación asíncrona la tendré que lanzar igual que antes. Una vez que ya estoy seguro de que la primera ha tenido éxito. ¿Cuándo estoy seguro que la primera ha tenido éxito? Aquí, ¿vale? Luego, aquí es donde lanzo la siguiente operación asíncrona, que básicamente va a ser el mismo select con un count. Y acordaos que lo que hacíamos era contar todas las filas y darle un alias, ¿vale? Bien, ahora, claro, yo podría seguir encadenando con un den, pero entonces estaría en lo mismo que estábamos antes. Tengo funciones dentro de funciones. La gracia de las promesas es que puedo utilizar un truco que consiste en lo siguiente. En lugar de encadenar aquí esta operación con un den, lo que voy a hacer es, voy a devolver la promesa que genera esta operación asíncrona. El den, en ese caso, digamos que está devolviendo a su vez, y eso es por la especificación de las promesas, lo que devuelva el callback, ¿vale? Mi callback devuelve una promesa y por cómo funcionan las promesas, el den devuelve lo que devuelva el callback. Luego, realmente yo puedo encadenar aquí otra vez con otro den. Y ahí está la gracia de las promesas para procesar una operación asíncrona detrás de otra. Y es que los den se encadenan uno detrás de otro. Ya no tenemos un callback dentro de otro, sino que tenemos un callback detrás de otro, lo cual, hombre, no es código trivial de leer tampoco si no conoces cómo funcionan las promesas ni cómo funciona la programación asíncrona, pero es mucho más legible que tener un callback dentro de otro. Vale, este resultado que tengo aquí será el resultado de la promesa esta de aquí arriba, ¿vale? Esta promesa de aquí arriba, acordaos que me devolvía un objeto ahí un poco raro que era un array con una única posición, y en esa posición había un objeto cuya propiedad se correspondía con el alias que yo le había especificado aquí, ¿vale? Y ahora fijaos que yo lo que podría hacer sería este objeto que es el que yo quiero devolver en la respuesta, el campo total, que sea igual a esto de aquí, ¿vale? Pues ya lo tengo. Y ahora devuelvo la respuesta ya al cliente, porque ya la tengo completamente formada. Fijaos que este send debe venir aquí, porque aquí es donde yo sé que se ha cumplido no solamente con éxito la primera promesa, sino también la segunda. Perdón, la primera promesa sería esta, la segunda sería esta. Bueno, vamos a comprobar que todo funciona bien y que no estoy metiendo la pata en nada. Y efectivamente aquí están los datos con su total, pero ahora generados con promesas en lugar de con callbacks. Bueno, ¿y qué sucede si en algún momento se da un error? Porque antes, cuando teníamos los callbacks, teníamos una variable, un parámetro de error que recibía automáticamente nuestro callback, que podíamos usar para ver si se había producido un error. En promesas se puede hacer algo parecido, pero queda más claro con una construcción alternativa que es el catch. Fijaos que el catch realmente no es un catch nativo de JavaScript porque va un punto delante, es algo que yo encadeno en la cadena de promesas que estoy llamando, es algo que encadeno al último den, le paso un callback y este callback automáticamente recibirá el error si se ha producido, ¿vale? Si se produce un error en cualquiera de las promesas que están encadenadas con el den, saltará este catch. Bueno, pues entonces aquí lo que haría sería lo que hacía antes cuando había un error. Enviar un status 500 y enviar el error en el formato que yo quiera. En este caso voy a enviar un objeto JavaScript con un campo error que va a tener el error que me pasen aquí directamente. Vamos a probar esto. Para probarlo, claro, tendré que forzar a que se produzca un error por algún sitio. Entonces voy a, yo qué sé, a cambiar el nombre de la tabla para que sea una tabla que no existe y produzca un error. Al llamar al API de usuarios, veis que lo que me devuelve es un error porque ha saltado al catch. Igual que tengo un catch, a imitación del catch nativo de JavaScript, tengo un finally que a su vez recibe un callback, ¿vale? Y este finally, pues igual que el finally nativo de JavaScript, se ejecutaría pase lo que pase, se haya ido por el camino de los den o se haya ido por el camino del catch. Bueno, pues aunque sea por encima, ya hemos visto un poco cómo funcionan las promesas. Evidentemente hay muchísimo más que hablar sobre promesas, no solamente de cómo funcionan, porque yo ahora las estoy llamando de forma secuencial, bueno, entre comillas, ¿no? O por lo menos esperándome a que una termine para lanzar la otra, pero yo podría lanzar varias promesas en paralelo, o
También hay mucho que hablar sobre cómo crear tus propias promesas, porque aquí estamos básicamente usando promesas que nos devuelve la API de Canex, pero podríamos también crear promesas que consumieran terceros. En fin, el tema de las promesas no es un tema trivial, pero bueno, nosotros tampoco necesitamos de momento tanto. Con esto nos podemos apañar para que os vayáis haciendo la parte de base de datos o para entender los ejemplos que os encontréis por internet que usen promesas y que no sean demasiado complejos. Pues nos faltaría la última forma de escribir código asíncrono, que sería async await. Si las promesas con respecto a los callbacks son una simplificación de la sintaxis, que se entiende mucho mejor, el async await con respecto a las promesas es de nuevo una simplificación y veréis que el código se entiende mucho mejor. Es casi código que en apariencia parece secuencial. Es async await porque, aunque son dos construcciones distintas del lenguaje, async y await, casi siempre van, bueno, siempre van por parejas, casi siempre van relativamente juntos en el código. Entonces vamos a sustituir estas promesas por async await. ¿Cómo funciona el await? Await básicamente es esperar. ¿Y qué esperas tú? Esperas a que termine una promesa. Entonces tú puedes decir que te quieres esperar a que termine una operación asíncrona, a que termine una promesa. ¿Y qué te devuelve await? Await te devuelve el resultado del cumplimiento de la promesa. En nuestro caso, bueno, lo llamamos datos, vamos a llamarlo igual que antes. En nuestro caso, los datos que estábamos esperando, ¿vale? Una vez que termina la primera promesa, ¿vale? Que es la de el select de usuarios, yo podría ya lanzar la segunda. Porque el await me asegura que esta línea de aquí, la 17, no se ejecuta hasta que la 16 haya terminado. Es como si tuviera de nuevo programación secuencial. En realidad no es así. En realidad, await lo que hace es como meter el código que viene detrás en una especie de den, ¿vale? O sea, por debajo se siguen usando promesas y es como que si se siguiera usando el den, pero desde el punto de vista del programador da la impresión de que el código es secuencial. Cuidado, no penséis que el código es secuencial porque no lo es. Y asumir que await transforma el código en secuencial da problemas, porque no es así, no es cierto. Pero sí que es verdad que se parece más a código secuencial y es más. Y como los programadores, el 99% de los programadores están más acostumbrados a trabajar con código secuencial, pues es más cómodo trabajar con await que trabajar con den de las promesas. Bueno, entonces, ya sabemos que se ha cumplido la primera promesa, ¿vale? Lanzamos la segunda y esperamos a que termine. Y esta devolvía un total que luego había que procesar porque resulta que total de 0 era habían devolvido una array de una posición con, vamos a llamarlo cuenta como antes para no liarnos con tanta duplicación de total, una posición con el alias que lo hubiera puesto yo ahí en el count. Vale, pues esto ya sería mi total que yo busco. Y ahora lo único que tengo que hacer es rellenar el objeto con los campos. Que de hecho lo podía haber hecho sobre la marcha, pero bueno. Y ahora enviar la respuesta. Perdón, aquí se me ha ido la mano. Y he metido resend obj. ¿Vale? Me falta un pequeño detalle, y es que cuando yo uso await dentro del código de una función, fijaos que estoy dentro de esta función, que es el callback asociado a esta URL, las funciones que llevan await dentro, por su propia naturaleza, son asíncronas, porque aunque ellas mismas a lo mejor no lo sean, en este caso sí que lo es, ¿vale? Pero aunque ellas mismas no lo sean, su resultado depende de otras funciones asíncronas, luego realmente son asíncronas. Y entonces el compilador, bueno, en este caso el intérprete de JavaScript, me obliga a marcarlas con async. Por eso decía que async y await siempre van relativamente juntos en el código. Bueno, vamos a probar el resultado. Y veis que ya tengo los mismos datos que tengo siempre, pero ahora están generados con await. Veis que la construcción es mucho más sencilla que con promesas, y no digamos con callbacks.
Bueno, y para terminar esto, un pequeño comentario sobre el async y el await. Y es que, como os decía, con el async y el await te puedes casi olvidar de que estás haciendo programación asíncrona. Y da la impresión de que es programación secuencial, pero cuidado, que no es programación secuencial del todo. No te puedes olvidar de que hay operaciones asíncronas. Vamos a probar una cosa y veréis cómo realmente pasa eso. Vamos a probar, por ejemplo, a que este código, que realmente, claro, no queda muy bien aquí, porque esto es código de base de datos y esto que pinta aquí, que dentro de esta función que realmente tiene que ver con web, pues quedaría mucho mejor tener una función aparte que fuera listar usuarios, ¿vale? En principio no tiene parámetros porque yo listo todos los usuarios a piñón y que devolviera a este objeto, ¿vale? Entonces, básicamente sería todo este código llevármelo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ahora hay que tener en cuenta que aquí, como tengo awaits, la función que tiene awaits dentro automáticamente se convierte en async, ¿vale? Si no, me dará un error el intérprete. Vale, pues ya está, ya tengo, ni siquiera hace falta que lo inicialice aquí. Ahora yo podría hacer esto, ¿no? Olvidándome de que tengo programación asíncrona, podría imaginarme, bueno, pues esto es listar usuarios, pues ya está, simplemente llamo la función. Esta función me devuelve el objeto, ¿vale? Tengo que inicializarlo aquí, porque si no, esto me va a dar un error, ¿vale? Lo inicializo, lo lleno de campos, lo devuelvo. Lo tengo aquí, lo envío en el cuerpo de la respuesta. Bueno, vamos a probar qué pasa con esto. Bueno, pues si probamos esto, veremos que realmente no funciona. No, parece que no devuelve nada. Pero es que está el problema este que os decía, que os podéis olvidar hasta cierto punto de que la programación es asíncrona, pero no del todo. Porque fijaos que esta función, listar usuarios, es asíncrona, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo una función asíncrona, yo no puedo actuar como actúo siempre con programación secuencial. Llamar a una función suponiendo que esta función, cuando termine, me devolverá un resultado y yo luego guardo una variable y con esa variable hago otra operación que cuando termine me devolverá otro resultado. No es así, esta función es asíncrona. Por el hecho de tener dentro operaciones asíncronas, hemos visto que se ha convertido en asíncrona. ¿Y qué pasa con las funciones asíncronas? Que hay que esperarlas, ¿vale? Porque por su propia naturaleza, cuando tú le pones a una función el prefijo este de async, digamos que lo que devuelve ya no es realmente un objeto o lo que tú estés devolviendo. Realmente es una promesa cuyo resultado es el objeto o el dato que tú estás devolviendo. Luego, realmente yo no puedo llamar a listar usuarios tal que así. Yo tengo que llamarlo asumiendo que esto es una función que devuelve una promesa. Por tanto, tengo que esperar la promesa. El await esperará esta promesa y obtendrá el resultado que envuelve la promesa. Y ahora sí. Pero fijaos que yo no me puedo olvidar de que listar usuarios era asíncrona, ¿vale? Se ve todo el rato porque todo el rato la estoy llamando con await, ¿vale? Vamos a probarla ahora, a ver qué pasa y si funciona. Veis que ahora los datos sí que se reciben correctamente. Bueno, me ha faltado por ver una cosa del código asíncrono gestionado con el await, que es qué pasa si hay un error. Vale, antes hemos visto que en las promesas pues había una construcción .catch que imitaba la construcción catch nativa de JavaScript. Aquí no hace falta. Aquí podemos utilizar directamente el catch nativo de JavaScript. Si nosotros suponemos que puede haber aquí un error al llamar a esta función asíncrona, pues la envolveríamos dentro de un try y capturaríamos el error que se pudiera producir. Y en caso de que se produjera un error, pues mandaríamos un status 500 enviando en JSON, pues porque nos apetece mandarlo en JSON, el mensaje de error. Vamos a probar qué pasa en este caso. En principio aquí no debe cambiar nada porque todavía no se ha producido ningún error, pero vamos a introducir el mismo error que teníamos antes, que es forzar aquí a que falle la consulta select. Y como vemos, efectivamente ha ido al catch y se ha tratado correctamente el error. Bueno, pues con esto terminamos esta introducción muy básica a la programación asíncrona en JavaScript, que espero que os haya servido de ayuda para poder hacer vosotros vuestro código de base de datos si vais a incorporarlo en la práctica 1. Ya sabéis que es una parte optativa de la práctica,
O bien, pues si os encontráis con ejemplos de código JavaScript en internet que podáis entender más o menos cómo funciona. Ya digo que faltarían muchas cosas por ver, pero yo creo que de momento para comenzar la aprobación asíncrona nos vale con estas ideas básicas.